estimados alumnos, un cordial saludo. Estamos iniciando entonces esta microclase sobre el tema número 12 de nuestro programa, referente al objeto de derecho. Fíjense, conviene hacer una primera aclaratoria. Aquí nos referimos no al objeto del derecho en cuanto a su sentido de finalidad o lo que persigue el derecho, sino expresamente al objeto vinculado o relacionado con el derecho subjetivo. Es decir, como diría el autor Messineo, aquello sobre lo cual se exterioriza ese poder o facultad que me confiere el ordenamiento jurídico que hemos referido como derecho subjetivo. Bueno, ¿a qué se refiere? Precisamente el objeto del derecho es aquello sobre lo que recae y que se encuentra en el mundo exterior. Pueden ser, vamos a decirlo así, cosas, o pueden ser incluso atributos de la personalidad de un ser humano. Ahí vamos a ver que puede ser el objeto del derecho puede consistir no necesariamente en un bien físico, un escritorio, una silla, un libro, sino que puede referirse también a una actividad que realiza una persona. Por ejemplo, hemos visto que en el argot beisbolístico se dice con frecuencia que, que los Medias Rojas de Boston compraron a tal jugador. Evidentemente, los seres humanos no somos bienes, vamos a decirlo así, que formamos parte del comercio. Nadie me puede comprar, salvo que hablemos de situaciones de esclavitud, sino que lo que en realidad nos referimos es a que se está comprando los servicios de una determinada persona con carácter de exclusividad para una franquicia, ¿no? En este caso una franquicia deportiva. Entonces se trata, en ese ejemplo particular, de que el objeto del derecho subjetivo, en este caso del club, es sobre los servicios exclusivos que va a prestar un determinado jugador. De manera que conviene entender sobre qué puede recaer el objeto de derecho. Aquí vamos a distinguir entre dos conceptos, o vamos a tratar de distinguir entre dos conceptos: el concepto de cosa y el concepto de bien. Por cosa vamos a entender a toda porción que se encuentre en el mundo exterior. Puede ser una cosa, tanto un escritorio, puede ser una cosa, una roca planetaria, una roca lunar, puede ser cosa, son las estrellas, cosa es las moléculas de aire, etc. Pero los bienes, para un sector de la doctrina, se refiere a una subespecie de cosa. Y para otro sector de la doctrina, son ciertas cosas con determinadas características. Y para otro sector de la doctrina, no necesariamente son todas las cosas, sino algunas cosas y otras que no son cosas. Vamos a explicarnos un poquito. Bueno, se dice, por ejemplo, parte de la doctrina que los bienes son cierto tipo de cosas que tienen que tener las siguientes características. La primera, la cosa debe ser útil. La segunda, la cosa debe ser apropiable, real y jurídicamente. A ver, con respecto a la primera, que la cosa deba ser útil, esto es que la cosa debe satisfacer algún tipo de necesidad para que sea bien, ¿ok? Y que la cosa deba ser apropiable, quiere decir que la cosa está sometida o puede ser de objeto del derecho de propiedad, por parte de un sujeto, o que puede ser utilizada legalmente por parte del sujeto. Así tenemos, por ejemplo, que son cosas en sentido amplio, las estrellas y la luna, pero no son bienes. ¿Por qué? Porque yo quizás me puedo apropiar
de un pedacito de una roca lunar, en el sentido de que puedo tomar la roca y agarrarla. Pero esos bienes no son bienes in comercio, como vamos a explicar más adelante, sino son bienes extra comercio, que no pueden ser apropiados por los sujetos. De manera que no son bienes, sino que son cosas en sentido amplio. Porque para ser bien, tiene que ser apropiable. Y entonces aclaramos, los bienes son aquellas cosas que pueden ser tanto útiles para satisfacer necesidades de los individuos como apropiables, jurídicas o tanto jurídicas como realmente. Entonces, haciendo esta precisión, conviene decir también que hay otro sector de la doctrina que dice que hay ciertos bienes que no son cosas, porque no podemos llamar cosas a aspectos relacionados con la personalidad de los individuos. O sea, no es una cosa, mi voz no puede ser una cosa, es una porción del mundo exterior, pero es un atributo de mi personalidad. Sin embargo, puede ser utilizada para una publicidad, y por eso alguien me podría pagar a mí por mis derechos por la interpretación de ese tipo de publicidad, utilizando mi voz, utilizando mi imagen, de manera que sí podrían, para ese sector de la doctrina, ser estos bienes que no necesariamente son cosas. Bueno, sin ánimos de entrar en mayores polémicas, hablemos de cómo plantea el Código Civil venezolano el problema. El artículo 525 del Código Civil dice, por ejemplo, que las cosas pueden ser objeto de propiedad pública o privada, y que las cosas que puedan ser objeto de propiedad pública o privada son bienes públicos o bienes privados. De manera que pareciera en principio que el código o la legislación venezolana dice que los bienes son una especialidad de cosas que pueden ser objeto de propiedad. Es decir, está hablando de la característica que les decíamos de la apropiabilidad en el sentido jurídico y real, evidentemente, y que a su vez lleva implícito, y esto digo porque no, evidentemente pareciera redundante decir que si algo es apropiable, evidentemente porque satisface alguna necesidad, si no, nadie estaría interesado en esa cosa, ¿no? Nadie se apropiaría de ella. De manera que es esta característica, o el Código Civil venezolano pareciera que toma esta posición de la doctrina de decir que los bienes son un grupo de cosas con estas dos características: utilidad para satisfacer necesidades y apropiabilidad. Ahora, es interesantísimo hacer referencia a la clasificación que se hacen de los bienes. Vamos a referirnos aquí a algunas clasificaciones. Quizá la más importante es la clasificación tradicional entre bienes muebles y bienes inmuebles. Nuestro artículo 526 señala cuáles bienes son inmuebles. Conviene hacer acá una aclaratoria con respecto a la teoría del derecho, que dice que los bienes inmuebles son aquellos que pueden ser, que no pueden ser trasladados ni por sus propios medios ni por una fuerza exterior, mientras que los muebles son aquellos que pueden ser desplazados de un lugar a otro por sus propios medios o por una fuerza exterior. Los primeros se les llama semovientes y los segundos serían los bienes muebles, que pueden ser entonces desplazados por otra fuerza que actúa sobre ellos. De manera que el Código Civil divide en su artículo 526 a los bienes inmuebles, y dice que los bienes inmuebles lo pueden ser por su naturaleza, por su destinación o por el objeto al que se refieren. Los inmuebles por su naturaleza no necesariamente son aquellos que no pueden en principio
entrar dentro de la clasificación de muebles de acuerdo con el criterio, vamos a decirlo así, conceptual de bien mueble y bien inmueble. Por ejemplo, dice que son bienes inmuebles por su naturaleza. Los hatos, los rebaños, las piaras son grupos de cerdos. Entonces, estos cerdos son semovientes, pero sin embargo dicen que son inmuebles por su naturaleza. Las minas, los árboles, los animales mansos o bravíos, mientras que no se hayan sido separados de sus pastos. De manera que es interesantísimo estudiarse este artículo y tener precisión de cuándo hablamos de bienes muebles y cuándo hablamos de bienes inmuebles, porque hay algunos que son muebles dentro de un concepto vulgar, pero que a los efectos del código vemos que son inmuebles por su naturaleza. Los inmuebles por su destinación son aquellas cosas que el propietario ha destinado a un inmueble con la intención de no separarlos de allí. Es el caso de una ventana que yo coloco en un edificio, pues ese bien que en principio es mueble, una ventana, se convierte en inmueble por su destinación. Y los inmuebles por el objeto al que se refieren son aquellos derechos que se tienen sobre bienes inmuebles, ¿okay? De acuerdo con las clasificaciones anteriores. Hablamos, por ejemplo, de la hipoteca. Si es una hipoteca sobre un bien inmueble, que es la hipoteca tradicional, pues ese derecho, el derecho de hipoteca, es un bien inmueble por el objeto al que se refiere. Bueno, en la próxima clase vamos a seguir revisando este tema. Todo por ahora. Un cordial saludo.